tenemos estudiantes nuevos hoy. Bueno, vamos a hablar de Unity, Escuela Unida de la Cristiandad, o Unity School of Christianity, que es el nombre de pila, ¿no?, de esta organización. Esta organización fue fundada en el 1889 por Charles Philip Moore. Este señor nació en el 1854, murió en el 1948. Junto a él fundó esta organización de Unity su esposa Mirtley, que nació en el 1845 y murió en el 1931. Y usted dirá por qué razón menciona la fecha de nacimiento. Es que para mí tiene un elemento que es digno de considerar. Este señor Charles Fillmore era un agente inmobiliario de condición física inválida, y desde luego ella fue víctima de la tuberculosis en aquel tiempo, y luchó con esta terrible enfermedad. En el 1884 ella se trasladó a Nueva Inglaterra. De Nueva Inglaterra se trasladó a Kansas City, en Missouri, y poco después se enlistó en la experiencia religiosa que se conoce como la ciencia cristiana. Ciencia cristiana, Unity y la Escuela de Metafísica son tres entidades religiosas que están vinculadas. De hecho, en algunas ocasiones a la gente se le hace difícil separar una de la otra, pero sí son distintas, pero han estado vinculadas históricamente hablando. La primera de ellas fue la ciencia cristiana, después vino la metafísica, y después de la metafísica entonces apareció el movimiento de Unity. Ella obviamente, una vez entra a la ciencia cristiana, fue una fiel creyente de que era hija de Dios, y por lo tanto declaró que ella no heredaba ninguna enfermedad. Asumió una postura de lo que hoy se conoce como superfe, ¿verdad? Ha oído ese lenguaje, ¿no? Yo tengo un amigo que bromo mucho porque él es de superfe, y a veces lo escucho tosiendo y le digo, tú parece que tienes la monga. Me dice, yo no lo recibo. Usted no va a recibir si ya la tiene. Yo no recibo eso yo lo cancelo. Sí, para que no se suene, ¿no? La iglesia que está en la 22, el Cristo científico, ¿de esa gente? Del movimiento del primero que surgió, del movimiento de la ciencia cristiana. Sí. Obviamente Unity viene de ellos, viene de ellos. No, el de la rosa, eso es otra cosa. Eso es un pentecostalismo espiritista, que son dos cosas distintas. Pentecostalismo Sí. Imagínense, pero si le dicen que aquí tiene este vaso de agua, ¿lo está viendo? Sí, agarre un vaso de agua allá en su casa y téngalo también. Y el vaso de agua se va a transformar en este momento en salud para su cuerpo. Bébalo en el momento en que nosotros lo declaramos. Inclusive anoche yo hablaba con mi hija sobre ese movimiento, y una vez vendían hasta aire de Israel. ¿En qué? ¿En globo? ¿En globo? Sí, en globo, pañuelos. en una bolsita. Ellos una vez vendieron pedazos de madera de la cruz de Cristo. Óigame, vendieron madera como para hacer una aserradera. Y a Cristo lo crucificaron nada más que en una cruz.
ese tipo de cuentos, ¿no? Que la gente... Pero aprovecharon las otras dos cruces que parece que le fueron prestar la de los dos ladrones. Dios mío, sí. Pero la gente cae en esa trampa. Ahora, fíjese por qué razón yo menciono la fecha de nacimiento de esta señora, que nació en el 1845 y muere en el 1931. Oiga, en el siglo XIX, para vivir 80 años o más, eso era una peripecia, ¿saben? Generalmente la tasa de mortalidad era bajita. La gente por lo general moría entre los 50, 60 años. Ya algunos de nosotros ya estaríamos en vía de... Los más robustos, ¿verdad? Y esta señora vivió 80... ¿Y qué pasó, hijito? Tiene una onda con la luz prendida adentro. Hay un onda azul con la luz prendida. Ok, gracias. Okay. Si tú no querías que dijeran la marca de tu carro, pues ya. Y esta señora, fíjese, vivió 86 años. Yo, con toda honradez, tengo que admitir que aun cuando uno no está de acuerdo con esas postulaciones, ¿verdad? Pero una postura afirmativa y una postura de convicción y una postura de fe ayuda, ¿sabes? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo tengo que aprender a distinguir lo que es el elemento teológico crítico y tengo que distinguir lo que es la experiencia de fe. Y yo conozco gente de fe que no es religiosa, pero su convicción de fe los ayuda en muchas ocasiones a sobrevivir en la vida. De hecho, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria. Y desde luego, su esposo, don Charles Fillmore, era un admirador de los fenómenos ocultistas y espiritistas. De hecho, él era un postulante del hinduismo y un apasionado del concepto del hinduismo de la reencarnación. ¿Se acuerda que lo discutimos cuando hablamos sobre el tema? Pero su esposa, con su testimonio y con su vida de compromiso dentro del movimiento de la ciencia cristiana, logra introducir a Charles en la experiencia de la ciencia cristiana, y él entra a la experiencia de la ciencia cristiana, pero desde luego hace cierto sincretismo de su confesión de fe. Es decir, entra a la ciencia cristiana, pero no renuncia a sus prácticas hinduistas, ni renuncia tampoco a su postura espiritista, ¿no? De estas cosas que a él le llamaban la atención como los fenómenos ocultistas. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? Es posible porque dentro de la ciencia cristiana, como dentro de la metafísica, como dentro de Unity, usted puede pertenecer a esta organización y a la misma vez puede ser parte de otra comunidad de fe o de otra congregación. No se le exige a nadie que renuncie a su experiencia de fe para entrar a la experiencia de fe de ellos, sino por el contrario, una persona puede ser católica, puede ser evangélica y puede asistir toda la vida a Unity o a la ciencia cristiana y estar ahí sin ningún problema. Eso hace entonces que se pueda transitar con procesos sincréticos, es decir, donde la persona pueda creer no solamente lo que Unity postula, sino que pueda creer otras cosas o viceversa, pueda creer lo que su fe postula y a la misma vez lo que Unity postula. Eso es una nueva era temprana, ¿verdad? Sí, sí, porque prácticamente esto a finales del siglo XIX, los procesos de nueva era advienen más o menos como para el 60, pero Unity es pionera de esos procesos sincréticos. De hecho, lo que es interesante es que para la década del 50, 1950, es que empieza el desarrollo de Unity y de la ciencia cristiana. Es interesante que estos movimientos
tuvieron